Ricardo Álvarez es profesor de filosofía a nivel de secundaria, terciaria y universitaria. Se desempeña en la Universidad de Morón en la licenciatura de filosofía como profesor titular provisorio de las cátedras metafísica y de filosofía de la historia, como profesor interino de filosofía argentina y latinoamericana y como profesor adjunto a cargo de la cátedra de filosofía del derecho. Está en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, tiene a su cargo la cátedra de filosofía de la historia, en la carrera de licenciatura de filosofía como profesor titular. En la Escuela Superior de Guerra Naval es profesor titular de filosofía aplicada en la maestría de estudios estratégicos. Y desde el año 2000 es profesor asociado en la Fundación Centro Psicoanalítico Argentino, teniendo a su cargo la coordinación y dictado de distintos seminarios. Ha realizado numerosos viajes para documentales televisivos sobre temas filosóficos, académicos e históricos y actúa también desde 2006 como coordinador en la editorial Prometeo Libros en Buenos Aires. Responsable de la traducción Utopía de Tomás Moro y de las correspondientes notas de estudio preliminar. Es autor de Haber Más, Verdad y Acción Comunicativa, y lo presentamos acá para que nos dicte esta conferencia sobre Borges, Kafka y la vida. Bueno, ¿cómo se escucha ahí? ¿Bien? Bueno, me alegro. Borges tenía 24 años cuando murió Kafka. Sin embargo, fue solo más tarde cuando se convirtió en un personaje propiamente kafkiano, o mejor, una tardía metáfora del hechicero de Praga, un ciego en los laberintos de la biblioteca, que es como decir del universo. Un ciego atravesando pasillos de un saber vedado, como el hermano Jorge del Nombre de la Rosa de Humberto Eco. Un ciego que también fue hechicero y constructor de laberintos, que desarrolló sus propios sueños, sin dejar de sentirse a su vez soñado. Pero los laberintos de Borges fueron elaborados con palabras, lecturas e interpretaciones, mientras que los de Kafka utilizaron pesadillas como material propio. No obstante, ambos autores nos han legado precisamente la fascinación por los laberintos. Hay que comenzar entonces por decir que la raíz del laberinto es Lavis. El Lavis era un hacha sacrificial de 2 hojas que tenía la sacerdotisa minoica en ambas manos cuando oficiaba. Por extensión, este instrumento era utilizado como una señal de que un cierto lugar era santo, y el laberinto representaba así un recorrido sagrado, y por lo tanto un recorrido de nacimiento, muerte y renacimiento. Por otra parte, según las imágenes que tenemos de la cultura minoica, las sacerdotisas se ataban el pelo en una cola, como si fuera una cola de caballo, con un lazo a la altura de la nuca. Ese lazo tenía una forma muy similar al ankh egipcio. ¿Sí? No se lo puede describir, hay que hacer el gesto. Bien, sabemos por algunos textos que el lazo era un símbolo de las sacerdotisas. En Sumeria, los templos donde se celebraba a Inanna, que era el aspecto benéfico de la diosa neolítica, se señalaban con un lazo de mimbre bastante parecido. Así se sabía que tal santuario era de Inanna y no de otro dios. Además, este famoso ankh era el símbolo que representaba la vida en Egipto. De modo que pareciera que el hilo de Ariadna estaba designando el nudo de la sacerdotisa. Estaba designando, por lo demás, un camino sagrado. Permítanme una breve digresión.
En el mito del Minotauro, Teseo, que no olvidemos era hijo de Poseidón, es un iniciado. Teseo entra a este laberinto que es el círculo de la vida, la muerte y el renacimiento. Teseo es guiado para entrar y para salir por el hilo de Ariadna, o sea, por la señal de la sacerdotisa. Teseo es un héroe solar, mientras que Ariadna representa la luna. De hecho, Ariadna viene de Ariadne, que significa sagrada y pura, como corresponde a una sacerdotisa. También era llamada, en otras versiones, Aridela, que quiere decir la que se ve de lejos, o sea, la luna. Su madre, Pasífae, que es también la madre del Minotauro, era hija de Helios y Perseis, pero Perseis era también la madre de Hécate, que era la luna cuando no se ve, la luna nueva. Y Perseis, según Hesíodo, era una diosa lunar. Pasífae, pues, que bajo el influjo de Poseidón contraerá un famoso amor por un toro, y el toro era un símbolo solar, era entonces la hija del sol y la luna, y a la vez la luna misma. Además, el esposo de Pasífae, Minos, era hijo de Zeus y de Europa. Ahora, Europa era hija de Teléfae, que también se llamaba Argíope. Tenía esos dos nombres. Teléfae significa la que brilla de lejos. Argíope significa la de blanca faz. Y la que brilla lejos, de blanca faz, es obviamente, otra vez, la luna. Europa se llamaba la de amplios ojos. Eso precisamente significa Europa. La robó Zeus bajo la forma de un toro. Y de sus amores nació Minos. Y en cuanto al hermano de Minos por parte de madre, Asterión, su nombre remite a rey de las estrellas. De modo que Asterión representa la noche estrellada y entra en litigio con su hermano Minos, como la noche compite con el día por el dominio de los cielos. De modo que Minos sería una figura diurna, solar. De este breve esquema, un poco denso yo sé, surge con bastante claridad que de lo que el mito está hablando es bajo diferentes nombres de un toro, que es el sol, y una doncella, una sacerdotisa, que es la luna. Sol y luna se encuentran y se separan en sus caminos por el cielo y así coordinan o desfasan los ciclos de la vida. Y es por la luna que el sol puede realizar su camino. Este es el asombroso mensaje del mito. Todavía, si bien acá tenemos las dos figuras, una masculina y otra femenina, es la figura femenina la que da lugar a la figura masculina, la que le indica el camino. Este laberinto de Teseo y el Minotauro es acaso el primero de nuestra tradición occidental. Por cierto, no será el último. Humberto Eco ha descrito 3 variedades de laberintos: el clásico, el manierista y el hermético. El laberinto hermético, desplegado por ejemplo en la alquimia, supone la metamorfosis continua. No se busca en él la salida, sino la transmutación. En el laberinto clásico, en cambio, se entra de un lado y se sale del otro. Nadie puede, en rigor, perderse en él. De modo que la ayuda de Ariadna es, en cierto sentido, superflua. Pero en el inevitable centro está el Minotauro, y es la muerte. El laberinto clásico es, pues, metáfora de la fatalidad y la necesidad, del destino. En el laberinto manierista hay muchos caminos posibles,
pero solo uno conduce a la salida. Y esos caminos posibles son, en efecto, muchos, pero no infinitos. A cada paso uno corre el riesgo de perderse para siempre, pero también de salvarse. Quien vaga por las galerías carece de pistas. Sin embargo, hay aquí una racionalidad inmanente, aunque resulte desconocida. En este laberinto toda elección es o verdadera o falsa, y hay una salida posible. Eso es mucho. Ahora bien, en el laberinto hermético, o rizomático también llamado, a diferencia de los otros dos modelos, no solo cada punto está conectado con varios otros, sino que además pueden establecerse continuamente nuevas conexiones. El rizoma no tiene exterior ni fronteras. Es el lugar de las conjeturas, de las apuestas, de los azares, de las reconstrucciones, de las inspecciones locales, de las hipótesis globales que continuamente deben ser replanteadas, pues una estructura en rizoma cambia de forma constantemente. Este es el modelo de los laberintos borgianos. En uno de sus cuentos hace decir a Asterión, sin ambages: todas las partes de la casa están muchas veces. Cualquier lugar es otro lugar. La casa es del tamaño del mundo, mejor dicho, es el mundo. Y la misma exactamente idea es desplegada en el poema Laberinto de 1969. No habrá nunca una puerta, estás adentro. Y el alcázar abarca el universo y no tiene ni anverso ni reverso, ni externo muro, ni secreto centro. Ahora bien, la estructura del laberinto hermético es muy parecida a la de la lectura. Un texto puede tener infinidad de sentidos, además de que cada relectura descubre una nueva interpretación. El texto que volvemos a leer ya no es el mismo texto. El lenguaje supone un laberinto de sentidos y asociaciones, y por eso no es casual que al describir la biblioteca de Babel, es decir, el universo, Borges se detenga a preguntar tímidamente, desde el interior de un paréntesis: ¿tú que me lees, estás seguro de entender mi lenguaje? Porque la hermeneusis que adviene en cada lectura es un jardín de senderos que se bifurcan, al igual que el tiempo, que solo es irreversible en la mirada retrospectiva, pero que prospectivamente es un ir al encuentro de posibilidades siempre nuevas que vienen hacia nosotros y nos obligan a optar por uno u otro camino sin centro ni guía. Nuestra tradición es rica en laberintos. Los viajes de Odiseo, los círculos de Dante, la cuestión de los universales, las paradojas de Zenón de Elea, los conceptos cualitativos del ser según Duns Scoto, las mónadas leibnizianas, las aventuras de Sherlock Holmes y las cartas muertas de Bartleby, entre otros textos, son diferentes modelos de laberintos. Y como tales, expresiones de la presencia o de la ausencia de lo sagrado. Y a veces también juegos de espejos. Claro es que también hay célebres laberintos en otras tradiciones, como por ejemplo las historias de las 1001 noches, que son cada una de ellas un laberinto dentro de un laberinto. Pero entre todos ellos quisiera decir unas palabras sobre los kafkianos. Los laberintos de Kafka no son lugares sagrados, ni responden a los modelos presentados por Eco.
no acechan en ellos minotauros prisioneros. No hay sacerdotisas esperando junto al umbral. Quien se pierde allí no intenta alcanzar la salida, sino la entrada. Son laberintos de exclusión. Kafka sabe que está afuera y que estar afuera es el mal. Una vez que has cruzado el umbral, todo es bueno, dice, en El Castillo, ¿no? El problema es que el umbral es inaccesible. Ningún esfuerzo que realiza K le permite ingresar al castillo en la novela de ese título. Pasan los días y a pesar de recurrir a muy variados medios, cartas, mensajeros, llamadas telefónicas, entrevistas personales, etc., no puede entrar en el castillo, ni siquiera hablar con los señores del mismo. Todos estos caminos no le permiten superar el laberinto del afuera. Tampoco llega a averiguar si realmente lo han llamado para contratar sus servicios de agrimensor, si lo necesitan y si en definitiva van a darle trabajo. Esta ambigüedad insuperable también acosa al protagonista del proceso. Joseph K. nunca llega a saber quién lo acusa, ni quién lo condena o por qué. Max Brod adjudica estas angustiosas situaciones a lo que denomina el carácter laberíntico de la mística judía. Y de hecho, cualquiera que se haya asomado al Talmud habrá percibido precisamente su naturaleza esencialmente laberíntica. Hay algo más que decir de los laberintos de Kafka. Recordemos que tanto el propio Kafka como muchos de sus personajes, entre ellos Gregorio Samsa, son disciplinados empleados de oficina. Su realidad cotidiana es también un tipo de laberinto, yendo de una oficina a otra, de una conversación a otra, de una rutina a otra, esperando que sobrevenga un umbral, que en el caso de Samsa, por ejemplo, acontece en su dormitorio cuando una mañana comienza su fantástica metamorfosis, en la narración que el propio Borges tradujo amorosa y eficazmente a nuestro idioma por primera vez. Lo que intento decir es que los desangelados laberintos kafkianos se realizan en un afuera, pues no menos fantástico, y este afuera es el de nuestra vigilia cotidiana. El castillo es incierto y quizá hasta improbable. Reproduce la ambigüedad de los sueños. El gigantesco insecto en que deviene Samsa es un ente fantástico o un delirio psicótico. El proceso es una pesadilla que retrata nuestra supuesta culpabilidad esencial. Pero, ¿qué pasa con la llamada normalidad? ¿Es acaso menos fantástica, menos delirante, menos incierta, menos improbable, menos trágica? ¿No es acaso un laberinto el universo entero, como señaló Borges? ¿Y no es la realidad un sueño del cual hay solo una salida? La muerte, tal como ha escrito Kafka en su diario íntimo. La muerte. Es decir, el Minotauro, que ya no está recluido en un remoto centro entre los muros tranquilizadores del mito, sino que pasea a nuestro lado, a la intemperie, entre el imperio del absurdo y los giros del sinsentido. Pero ese es, claro, otro tipo de laberinto. Gracias.